¿Cómo están? Yo soy Jerónimo Rosetta y les doy la bienvenida a Vive Conciencia. El tema del programa de hoy es muy importante y además muy interesante porque prácticamente vamos a hablar de la existencia, de todo lo que conocemos en el planeta Tierra y más adelante vamos a ver si hay algún lugar en el universo en el cual no exista la materia, que es el tema del programa del día de hoy. Recuerden que todo el material que vayan generando a lo largo de estos programas lo pueden compartir con nosotros vía correo electrónico a la dirección que al final del programa les vamos a compartir. Comenzamos. Esto es Vive Conciencia. El día de hoy hablaremos de la materia, de sus propiedades y de sus características. ¿Alguna vez se han preguntado de qué está hecho todo lo que nos rodea? Bueno, el día de hoy, el biólogo Juan Carlos Andrade nos ayudará a resolver algunas de nuestras dudas. Hola Juan Carlos, buen día. Hola Claudia, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Me da gusto saludarte. Mira, en realidad el tema de la materia es muy interesante porque esta pregunta de qué están hechas todas las cosas, pues es una pregunta que todos nos hemos hecho. Claro. Esa pregunta la responden los físicos. Los físicos estudian las propiedades de la materia. Pero hubo un primer filósofo en Grecia que se hizo esa pregunta primordial. ¿De qué están hechas todas las cosas? Y entonces se puso a pensar, bueno, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, tomo una pieza de pan, que es muy ordinaria para todos, y le tomo una pequeña porción, y luego una porción más pequeña, y luego una porción más pequeña, hasta que me quede una partícula de ese pan, ¿sí? Y él llamó a esa partícula átomo. Y átomo es desde ahí entonces una noción de que toda la materia está compuesta por pequeñas partículas. ¿Y la palabra átomo tiene algún significado en particular? Fíjate que es muy interesante tu pregunta porque átomo quiere decir indivisible porque para Demócrito esa ya era la última partícula de todo, ya no podía dividirse. Hoy con los avances de la ciencia pues se han hecho experimentos muy interesantes para hacer chocar átomos. Imagínate, los ponen a una gran velocidad y los hacen chocar. Y una vez que los hacen chocar, ven cuántas partículas salen de esos choques y llevan descubiertas más de 60 partículas que a su vez componen a los átomos. Y hoy sabemos que la partícula más pequeña de todos los átomos es el quark. Wow. Oye, Juan Carlos, y cuéntanos, ¿en qué está dividido las materias? Sí, para estudiar la materia también es importante esto, porque en la escuela una chica, una vez fui a una secundaria y me dijo, oiga, biólogo, ¿pero para qué se estudian los átomos si ni se ven? Bueno, pues resulta que la ciencia tiene esa cosa fascinante, nos hace ver cosas que ordinariamente nosotros no podemos ver y por eso en los laboratorios los físicos estudian la materia. Para estudiar la materia tenemos que entender cómo está compuesta. Entonces, imagínate que voy a dibujar aquí 3 contenedores que suponemos son iguales en volumen cada uno, ¿sí? Entonces, en el primer caso voy a dibujar unas partículas hipotéticas de átomos, ¿sí? Y entonces esos átomos están muy unidos, ¿sí? En el primer caso, los átomos están muy unidos, de tal manera que los espacios entre ellos son casi nulos, ¿sí? Y es entonces cuando estamos hablando de los sólidos. Ajá. En los líquidos, las partículas están un poco más sueltas, ¿sí? Digamos que hay más espacio entre ellos, de tal manera que están unidas, pero no tanto, ¿sí? Si te das cuenta, hay más espacio entre ellos. Entonces, cuando eso ocurre, estamos hablando de los líquidos. Y finalmente están los gases. En los gases, las partículas están mucho más sueltas, es más, están libres y ocupan todo el espacio que está disponible, ¿sí? Y es entonces cuando estamos hablando de los gases. Toda la materia entonces o es sólida o es líquida o es un gas. Para hacerlo más dinámico, mira, junta tus manos así. Ahora aplica una fuerza. Es muy difícil separar tus manos, ¿verdad? Bueno, así están las moléculas en los sólidos, ¿sí? Luego vamos a suponer que se juntas tus manos así, ¿sí? Y se tocan, pero es más fácil separarlas, ¿verdad? Entonces ahí son los líquidos. Claro. Y en los gases están completamente sueltas, separadas, ¿sí? Pero están en todo el volumen que contienen. Wow, está padrísimo. Oye, Juan Carlos, y por ejemplo, las consistencias que son como un gel que utilizamos diario para el cabello. Sí. ¿Qué estado sería? Fíjate que ese es un estado que se le llama un estado coloidal,
¿sí? Es un estado que también se estudia desde la ciencia porque no es ni sólido ni es líquido. Y existe otro estado también, el estado de plasma. Seguramente las televisiones, no sé si te acuerdas que después de la televisión normal, antes que apareciera la televisión LED, se decía, esta pantalla es de plasma. Bueno, pues es un estado de la materia también. Ok, pues me parece súper interesante. ¿Qué te parece si vamos a realizar algún experimento para poder comprender mejor todo esto? Vamos a explorar. Bueno, Juan Carlos, pues todo esto se ve súper padre. Cuéntanos qué vamos a hacer. Bueno, justamente vamos a hacer 3 experimentos o 3 actividades con sólidos, con líquidos y con gases. Es muy común que nosotros interactuemos cotidianamente con sólidos y con líquidos, pero a los niños pequeños sobre todo les cuesta trabajo entender el tema de los gases y vamos a hacer una sencilla actividad para niños pequeños para demostrarles cómo el aire es materia y el aire también ocupa un lugar en el espacio. Esa es una definición interesante. La materia se define como todo cuerpo que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Tiene peso y volumen, o tiene masa y volumen. ¿Sí? Masa y peso no es lo mismo. Okay. El peso es la acción de la gravedad sobre los objetos. La masa es la misma independientemente de esa gravedad. ¿Sí? Pero entonces vamos a empezar con un fenómeno interesante. Primero, la misma recomendación que siempre. Cuando hagamos un experimento, siempre debemos considerar los aspectos de seguridad. Nunca hagan un experimento solos, siempre notifiquen a un adulto que van a hacer un experimento y sobre todo cuando manejen fuego hay que tener siempre la supervisión de un adulto porque los experimentos requieren, como buenos científicos que son en casa, requieren siempre de cuidado, requieren de protección. Entonces vamos a tener este material que quizás, no sé si te lo hayas preguntado alguna vez, pero cuando nosotros encendemos una vela como esta, pues la vela es un sólido, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces vamos a encender esta vela y vamos a notar, bueno, esto es algo muy interesante. Vamos a parar aquí. Ok. Yo voy a encender la vela, ¿sí? Y ustedes en casa tienen que pensar, pues bueno, ¿qué va a pasar una vez que yo encienda la vela? Hagan su hipótesis. Eso se llama hipótesis en la ciencia, ¿sí? Tener argumentos para hacer una predicción informada de qué puede ocurrir. Luego tengo aquí 3 líquidos. Tengo miel de maíz, tengo aceite de maíz, y tengo agua. Le puse colorante al agua para que pudiera identificarla, simplemente agua con colorante. Okay. ¿Sí? La pregunta para ustedes en casa, para que hagan su hipótesis, es ¿qué pasará si yo mezclo los 3 líquidos? ¿Se revolverán? Se van a revolver, esa es tu hipótesis. Bueno. ¿Sí? Vamos, o partículas de color por un lado y por el otro, vamos a ver. Y el tercero es un reto. Es ¿cómo puedo meter un vaso con un papel al agua sin que se moje? Eso no puede ser. Sí, lo voy a meter al agua creo. Y no se va a mojar. Entonces, vamos a ir a nuestro primer experimento. Nuestro primer experimento es simplemente algo muy cotidiano. Todos en casa hemos encendido alguna vela en el cumpleaños o cuando hay alguna festividad, pues ponemos una vela y la vela se enciende, como todos lo sabemos, ¿sí? Pero lo importante es preguntarnos por qué se enciende. ¿Qué estás observando ahí? ¿Qué pasa con la cera alrededor de la flama? Está comenzando a cambiar su estado. ¿Qué le está pasando? Se está derritiendo. ¿Se está derritiendo y se está volviendo? Agua. Líquida. Líquida. Sí. No precisamente agua porque esta es parafina, pero se está volviendo líquida. Entonces, ese estado le decimos que se está fundiendo. Se vuelve líquida. Y luego, conforme se va gastando la vela, ¿qué pasa? ¿Por qué vamos viendo que la vela baja? Porque va sacando humito y también va cambiando de consistencia. Lo va quemando, va haciendo una combustión y entonces eso se convierte en gas. Claro. ¿Sí? Y en el proceso de conversión de líquido a gas es que nosotros vemos esa flama y por eso la veladora se acaba. Pero ahí están los 3 estados de la materia. Wow. Fíjate qué interesante. La materia decíamos que tiene masa y que tiene volumen. ¿Sí? Aquí tengo 3 materiales con un mismo volumen. Pero con diferente densidad. ¿Sí? ¿Y a qué se debe eso, Juan Carlos? Mira, eso es una propiedad muy interesante. ¿Te acuerdas que dijimos que tan unidos están los átomos? Claro. Bueno, en un material como el aluminio, los átomos están muy unidos, porque esa es una propiedad de los sólidos y de ciertos materiales, ¿sí? En cambio, en la madera, por ejemplo, están poco más sueltos, ¿sí? Aquí tengo polietileno, donde están un poco más sueltos, y aquí tengo, este es acrílico y este es polietileno, ¿sí? ¿Qué crees que pase si yo lo sumerjo al agua? ¿Cuál
¿cuál crees que se hunda o cuál crees que va a flotar? Yo creo que este se hunde. ¿Tú crees que el de metal se hunde? Ok, ¿y los otros tres? Y este tal vez flota. Ajá. Y estos, pues, tal vez también flotan o se hunden, no lo sé. Pero... Bueno, ¿qué te parece si lo comprobamos? Ok. Este es el que dijiste que iba a hundirse, ¿verdad? Bueno, entonces, efectivamente, Se hundió. Sí, este es el de acrílico. Ok. ¿Crees que va a flotar o se va a hundir? Siento que se puede quedar a la mitad. Ah, bueno, vamos a ver. ¿Se hundió? Se hundió. Pero fíjate que pasa algo muy interesante. Si yo pusiera sal al agua, le cambio la densidad al agua y entonces flotaría. ¿Sí? Ahora vamos con el polietileno. ¿Crees que flota o se hunde? Yo creo que flota. A ver, vamos a ver. También. No, sí, flotó. Primero, pero fíjate que es un distinto nivel de flotabilidad. Y finalmente la madera. Yo creo que esa flota. Esa flota, ¿sí? Entonces, bueno, como vimos, flotó, ¿sí? Entonces, ese es lo interesante de hacer Claro. experimentos, comprobarlo, no quedarnos con lo que los libros nos dicen. Es muy importante lo que nos dicen los libros, pero siempre vamos a comprobarlo. Y bueno, otra propiedad de la materia es que, fíjate, esta es sólida y no le puedo cambiar forma, ¿sí? Pero hay una propiedad que se llama ductilidad, que yo puedo cambiar de forma la materia. Hay ciertos materiales que permiten, por ejemplo, mira, que yo los alargue, que les cambie forma, ¿sí? Y esa es otra propiedad de la materia. Por eso es importante estudiar. Bueno, vamos a hacer el siguiente experimento. ¿Qué Ok. dijimos con los líquidos? ¿Los vamos A juntar a todo. juntar? ¿Cuál quieres que junte primero? Vamos a la usar miel. la miel con El agua. el agua. Bueno, entonces voy a colocar el agua, ¿sí? Aquí donde está la miel. Y enseguida voy a poner el aceite. Ajá. Y Wow. los voy a mezclar. Ujú. Porque aquí el chiste es que los vamos a mezclar. Y vamos a esperar un momento para ver qué ocurre. ¿Ya te diste cuenta primero? Sí. ¿Sí? Lo que está abajo es miel. La miel, ¿sí? La miel no se logró mezclar, ¿sí? Pero vamos a ver qué ocurre después con el agua y el aceite. Ok. ¿Sí? Y finalmente teníamos el reto de meter un papel al agua sin que se moje. Yo creo que está complicado. ¿Está complicado? Sí. Mira, una manera de demostrarle a los niños pequeños cómo el gas, el que respiramos, ocupa un lugar en el espacio y es materia, es haciendo este sencillo experimento. Fíjate bien Ok. qué va a ocurrir. Voy a meter el vaso con el papel. Perfecto. Ahora observa. ¿Se mojó el papel? No. Está padrísimo. Ah, bueno, ahí ya se mojó porque se salió. Pero al principio no se Sí, mojó. ¿Te diste no, cuenta? no. Bueno, porque ¿qué es lo que ocurrió ahí? El aire, que es materia, no dejó entrar al agua, no dejó entrar a los líquidos, ¿sí? Y esa es una manera muy interesante de demostrarle a los Claro. niños pequeños que el gas es materia, que lo que estamos respirando tiene también esas propiedades de un gas, de materia, y que ocupa un lugar en el espacio. Wow, está padrísimo ese experimento. ¿Te gustaron las actividades? Bastante. Muy bien. Y bueno, ahora, ¿qué sucede con el agua y el aceite? ¿Te das cuenta cómo empieza a formarse? Esto se llama una columna de densidad, ¿sí? Ok. Una columna de densidad donde el líquido más denso, que en este caso es la miel de maíz, se va al fondo. Luego, ¿cuál será más denso, el agua o el aceite? El aceite. El aceite se está yendo arriba. Entonces, ¿el agua? El agua es más densa que el aceite, por eso el aceite flota en el agua, ¿sí? Ok. Pero ahora esto va a un siguiente experimento. Yo tengo aquí un material, ¿sí? Que es un material hueco de plástico, ¿sí? Ok. Si yo lo sumerjo ahí, ¿hasta dónde crees que se va a ir este material? ¿Hasta el fondo? ¿Hasta el fondo? Ujú. ¿Lo comprobamos? Sí. Muy bien. Entonces vamos a poner ese material. Ahí va. Bajando. Va avanzando, va bajando, va bajando, va bajando. Cada vez va más lento. Cada vez va más lento, pero fíjate, sigue bajando. Sí, sí. ¿Sí? Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Sigue bajando, sigue bajando. Y ya, ahí se para. Ahí se quedó. ¿Y a ¿sí? qué se debe? A que su densidad es menor que la de la miel de maíz.
¿sí? Entonces, todas estas propiedades es muy importante estudiarlas. Si eres panadero, pues te interesa saber si la masa se va a hacer con mantequilla y con agua y si se mezclan y la harina. Si eres un albañil, tienes que saber que tu mezcla se haga perfectamente para que hagas una buena casa, una buena pared, ¿sí? Y los ingenieros estudian también las propiedades de estos materiales para construir puentes, para construir nuevos materiales. Por ejemplo, hoy estamos descubriendo muchas nuevas propiedades. Hay tenis más cómodos, con suelas más cómodas. ¿Por qué? Porque todas esas propiedades de la materia que están estudiando los científicos en sus laboratorios se están aplicando en la vida cotidiana. Claro, está padrísimo. Yo creo que es súper importante aprender todo esto para poder conocer mucho mejor nuestro entorno. ¿Qué te parece si ahora vamos a la sección resume o concluye y evalúa? Me parece perfecto. Bien, pues antes de finalizar el programa, vamos a platicar sobre lo aprendido. Claudia, la materia es todo. Y en estos experimentos lo pudimos aprender, a pesar de que está en diferentes estados, es todo, ¿no? Así es. Juan Carlos, decía yo al principio del programa, ¿hay algún lugar en el universo donde no haya materia? Esa es una pregunta científica muy interesante. Los científicos, los astrofísicos, hoy están estudiando la materia oscura, ¿sí? Que es una materia que sabemos que está ahí, pero que no emite luz. Ajá. Y están estudiando también la antimateria. Digamos que por cada partícula, por ejemplo, por cada protón, hay una antimateria, hay su subpartícula. Y la invitación es a que sigamos investigando, que no nos quedamos con dudas, y precisamente lo maravilloso de la ciencia es que siempre está descubriendo cosas y eso nos ayuda pues a tener más conocimiento y poder aplicar ese conocimiento en la vida cotidiana. Claro, que es justo el objetivo de este programa, que ustedes recuerden que la ciencia, que el conocimiento científico está presente en la vida de todas y de todos. Recuerden, si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario o quieren compartir con nosotros todo el material que van ustedes realizando a lo largo de los programas, lo pueden hacer al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Claudia, muchas gracias. Juan Carlos. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima.